continuación tenemos la mesa redonda sobre ciberseguridad. La mesa la va a moderar Waldemar Paul de la Montaña, Networking and Security Area Manager de Seidor. Y os voy a presentar al resto de ponentes. Como veréis, falta uno, Ramsés. Ramsés vuela desde Israel. Su avión llega a las 12:30, estará aquí entre la 1 y 10, con lo cual será la única persona que intervendrá y ya se quedará con nosotros todo lo que resta de mañana y luego la sesión de tarde para los que os hayáis inscrito. Bien, en la mesa participa Ricardo Barrasa, presidente de ISACA Madrid, que abordará el tema de la fuga de información. A continuación intervendrá Alejandro Aracil, director de ciberseguridad ISACA Valencia, y hablará sobre el programa de Cybersecurity Nexus, Gobierno y Concienciación y Formación. Y por último, Ramsés abordará el tema de la gestión de identidad al Gobierno de los accesos, un nuevo comienzo. Y sin más, cedo la palabra y disfruten de esta mesa. Soy el director del área de seguridad en Seidor y de telecomunicaciones. Una breve presentación, básicamente. En Seidor, bueno, primero de todo, creo que estaréis todos de acuerdo conmigo que el Congreso, la verdad, que ha empezado con unas expectativas muy buenas, ¿no? O sea, realmente los contenidos son de un alto valor, ¿no? Tanto en la parte, vamos a decirlo, del propio gobierno, ¿no? Metodológica, como en la parte técnica, ¿no? Hemos tenido la ponencia de Walter, que desde aquí a mí me ha gustado mucho, ¿no? Ha dado un componente técnico que también es necesario, ¿no? Todos somos conscientes, voy a hacer una pequeña introducción muy rápida, porque además el tema de esta mesa, esta en concreto, es realmente importante, ¿no? Todos tenemos claros cuáles son los conceptos de que estamos conectados, todos tenemos claro lo que eso significa y todos tenemos, dijéramos, el nivel de madurez de que ha llegado no solo está presente en lo que es la parte empresarial o organizativa, ¿no? Sino que está en lo que es el consumo, ¿no? A nivel doméstico, ¿no? En la parte social, ¿no? Hay tres variables que se han comentado durante toda la mañana y que son muy importantes, ¿no? Que es conciencia, sensibilidad y formación. Al final esto da un resultado que es cultura en cuanto a seguridad, ¿de acuerdo? En Seidor trabajamos desde hace 4 años, somos una organización que desde el año 1982 tenemos una visión muy clara, ¿no? Convertirnos en el socio tecnológico de nuestros clientes desde el mundo del ERP y darle un servicio transversal en todo lo que es tecnología de información y comunicaciones, ¿no? Somos un gran partner de SAP, o como muchos conocéis, SAP, ¿no? Es nuestro core business y realmente la seguridad es un eje vertebrador en lo que es negocio y lo que es infraestructuras, ¿no? Por el concepto de todos estamos conectados y lo que se conoce ya como la era digital, ¿no? Esta mesa habla tiene un tema que es ciberseguridad, ¿no? La ciberseguridad es un concepto que abarca un gran cómputo de materias, ¿no? De las que vamos a hablar, y realmente creo que tiene el valor, dijéramos, de poder desarrollar estos temas en cuanto a las materias de fuga de información y el informe de seguridad Nexus, ¿no? A partir de aquí, sin más dilación, voy a ceder la palabra a Ricardo Barrasa, que nos va a hablar precisamente de uno de los temas que realmente está en un foco de interés de todas las organizaciones, ¿no? Que es la fuga de información. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Primero agradecer a ISACA Valencia que me haya invitado a estar aquí con todos vosotros, y la verdad que hay que agradeceros que hayáis venido aquí porque sois muchos y eso llama la atención, ¿vale? Vamos a dar un breve repaso a lo que es la fuga de información desde el punto de vista de un auditor. Yo llevo desde el 87 en el mundo de los sistemas de información y los últimos 8 años pues me pasé a la auditoría. Fui monaguillo antes que fraile. Entonces, vamos a dar una pasada rápida por el tema de la fuga de información. Bueno, sobre los temas de seguridad, pues bueno, las claves que tenemos normalmente, y vamos directamente ya a lo que hemos hablado de los activos. Alguien la cita por ahí. Yo creo que la palabra que tenemos que poner siempre son activos, ¿vale? Son activos. Una empresa, una institución, lo entiende. Cuando habla de activos, sabe lo que tiene que hacer con un activo propio, ¿vale? Y después lo valora y hace lo que tiene que hacer. Entonces, aquí tenemos activos de la información. Entonces, desde el punto de vista de fuga de información, que no voy a hablar de robo,
que podría ser lo mismo, ¿vale? Tendríamos que controlar los temas de cómo se accede, bien con credenciales o bien sin credenciales. Y bueno, y la forma de verlo desde el punto de vista más de auditor es o bien haces un hacking ético, a ver cómo estás desde el punto de vista desde fuera, con un ataque tipo caja negra, o pues haciendo una auditoría propia de fuga de información y ver cómo están tus activos y cómo están. Pues bueno, ¿qué tenemos? Pues tenemos datos de clientes, tenemos datos de empleados, datos de la propia compañía, datos de la propia producción, a lo que se dedique esa empresa, y eso lo solemos tener en unos gestores de base de datos, bueno, se supone que es suficientemente robustos, donde también tenemos unos señores que son los administradores, que entran por atrás, ¿vale? De confianza, probablemente no sean de nuestra empresa, ni tampoco estén físicamente en tu país, ¿vale? Y después tenemos otros datos más en los servicios colaborativos que podemos tener, unidades de red, donde tenemos ya datos más de la estrategia, tenemos datos más departamentales de los proyectos en los que estemos, ¿vale? Si somos una ingeniería, pues imagínate el tema de los proyectos, o una telco, pues el tema de la estrategia con el telco digital o cualquier otras cosas. Y esos datos son siempre accesibles desde el punto de vista de los usuarios por distintas herramientas que pone nuestras empresas a nuestra disposición o aplicaciones, ¿vale? ¿Qué es lo más importante que tenemos que hacer de cara a los activos? Asignarle una responsabilidad, ¿vale? Un responsable, asignarle un propietario. Esto es clave, ¿vale? Esto es el pilar. Y después, a partir de eso, de que tenemos un propietario, dice, oye, ¿y esto qué es? ¿De uso público? ¿De uso interno? ¿De uso en un ámbito restringido del orden de proyecto, del orden de departamento, o esto es realmente reservado y es solo para alta dirección, ¿vale? Entonces, esto es lo que hay que clasificarlo. Y después, pues bien, saber quién accede, cómo accede, ¿vale? Estaríamos hablando de los usuarios, estaríamos hablando del perfilado, y después, quién hace, ¿vale? Y qué hace, ¿vale? Lo que es el tema de los que denominamos la trazabilidad, los logs de auditoría, ¿vale? Después tendremos estos activos, a veces los tenemos en un soporte electrónico. ¿Y cómo se nos pueden escapar? Pues a veces es algo tan simple con un correo, ¿vale? Pues los correos, pues que estén cifrados. Sorprende, pero no es tan fácil. Las herramientas que ponen nuestras empresas a veces no tienen esta opción, a veces no tienen firmas corporativas, ¿vale? Faltan muchas cosas de ese tipo. Al menos un correo que esté cifrado. Después también podemos usar el correo personal, los dispositivos externos, nuestros dispositivos, que esto me recuerda que no le he puesto en modo silencio, ¿vale? Después tenemos muchos servicios colaborativos, como son las unidades de red, herramientas de workflow interno, y después tenemos la nube, ¿vale? Todas las empresas vas por ahí lo dicen y dicen, oye, es que no me dan espacio, no tengo megas para guardarlo, ¿vale? Los de sistemas tardan no sé cuánto tiempo en dármelo. Solución, me voy a la nube y ponemos ahí disparates, ¿vale? Pues necesitaríamos algo que en esos ficheros por lo menos vayan cifrados, con un cifrado en condiciones, aunque estén en la nube, que por lo menos tengan un cifrado que no se pueda desencriptar. Además, necesitaríamos alguna herramienta que cuando sacamos alguna información que esté clasificada de uso interno, pues salga una alarma. Dice, oye, ¿estás seguro que vas a sacar esto a la compañía? Y yo siempre intento ser un poco moderado. Dice, oye, no voy a prohibir, porque si prohíbes probablemente, y lo necesitas sacar, que a veces sí, pues lo tienes que sacar fuera. Una alarma y sobre todo dices qué has sacado, quién lo ha sacado y cuándo lo has sacado. Y por supuesto, no poder reclasificar una información. Después, en todo el tema de las documentaciones internas, el tema de la trazabilidad y la revisión de usuarios, que ya hemos comentado antes, y después la nube. Hay nubes amigas, nubes no tan amigas, más confiables o menos confiables, que radican en un determinado país o continente o en otro, ¿vale? Entonces, pues
hay cosas que es difícil poner puertas, pero por lo menos dice, oye, estas sí, estas no. Después el tema del robo de credenciales. Bueno, esto es lo más fácil, quizás. Bueno, la transmisión de la información, ¿vale? Protocolos seguros. Un mínimo, ¿vale? Pues todavía se ven por ahí cosas que vas con usuario password, vas en claro. El tema de conexiones inseguras, las wifi. Vamos ahí, sobre todo cuando viajamos estamos posesos por coger una wifi gratis. Y tenemos un dispositivo que tiene, que normalmente suele ser de la empresa, que tiene más o menos información dependiendo a qué te dedicas. Pues nos tiramos en plancha, no pensamos más, ¿vale? Pinchamos una libre y tiramos para allá. En fin. Entonces, pues bueno, pierde el riesgo y además, si es tuya, pues con un cifrado, ¿vale?, que no tenga vulnerabilidades. Ingeniería social. ¿Qué password ponemos? ¿Vale? Pues la de siempre, en todos los sitios la misma. Alguien, pues no sé. Perdóname, ¿el nombre de la mascota en el fichero? Pues son esos detalles, ¿vale? No sé la contraseña, pero el fichero ya, a lo mejor con un poco de ingeniería social ya sé de quién es, ¿vale? Las passwords pues con reglas, ¿vale? Porque después hay ataques de diccionario, el famoso cisco-cisco es archiconocido, o admin-admin, ¿vale? Y si no, temporal, 1, 2, 3, etcétera, etcétera. O sea, con un ataque de diccionario de segundos abres muchas cosas. Y después el tema del robo. Bueno, aquí ya un poquito de sentido común. Los POSIT en los dispositivos ahí de una serie de nombres que suelen ser password de... ¿vale? Bueno. Después el tema del papel. El tema del papel, pues bueno, los puestos de trabajo, política de mesa limpia. Según te vas, todo al cajón y con llave. Pues bueno, cada vez se hace más. Pero a veces hay gente que sale como digan, ¡fuego! Es que queda el bolígrafo se queda así. Vale, eso es muy importante. El tema del almacenamiento. Normalmente en las empresas los armarios son absolutamente inseguros. Cuando digo inseguros es que en una empresa a lo mejor hay 10, 20, 30 tipos de cerraduras distintas, ¿vale? O sea, con lo cual es bien fácil. Y el tema de la destrucción, el tema de las papeleras seguras. Pero últimamente me he encontrado 2 casos en el tema de que estas papeleras, y el último ha sido hace poco y lo hemos escuchado en la prensa o en la televisión, donde con paciencia te coges estas maquinitas para destruir el papel y es como hacer un puzzle, ¿vale? O sea que tampoco sirve de mucho. Y después el tema del acceso sin credenciales, ¿vale? ¿Vamos bien? Bueno, aquí estaríamos hablando de los hackers, ¿vale? De ataques, de a ver qué vemos. Y lo primero es que tenemos que limitar, dice, oye, por lo menos poner un ámbito de IPs que sea de mi entorno conocido, IPs de mi empresa, no abiertas a cualquier lado. Y después las credenciales pues tienen que ser unas credenciales en condiciones, ¿vale? No, ni débiles, ni que sean craqueables, ni nada de nada, ¿vale? Y con esto pues ya se ha comentado, pues a partir de ahí si entras, pues ves la configuración del dispositivo, ya sabes la versión del sistema operativo, ves los parches, con lo cual ya sabes qué vulnerabilidades tienes. Y a partir de ahí, pues bueno, puedes cambiar la configuración, puedes hacer una denegación de servicio, pero también lo hemos comentado. Eso es lo que menos le interesa. Le interesa estar ahí dentro, sin hacer ruido. Tú te crees que tienes aquello, está bien, pero no. Tienes a alguien infiltrado. ¿Y qué está haciendo? Pues tomando nota de todo lo que tienes, ¿vale? De usuarios, contraseñas, ¿vale? Toda la información de la empresa, ¿para qué? Coger más información y llegar a algo que sea monetizable, ¿vale? O cualquier otra circunstancia. Y esto estaríamos hablando de máquinas que estarían en producción. También te encuentras máquinas que están en producción y están abandonadas. Un antiguo servicio que deja de utilizarse y se queda allí. Nadie se atreve a quitarlo de en medio. Y aquello es un agujero terrible. Y después, pues bueno, los servicios web que también pasan en esa línea.
servicios web activos que están por ahí y que a veces accedes a gestores de contenido que tienen todavía las passwords por defecto. Te lo encuentras. Y a partir de ahí, pues en la misma línea, ¿vale? Te haces con la configuración del dispositivo, vas aprendiendo de él, aprendes sobre la información de la empresa y después ya lo que es el sumum es que ya si puedes ejecutar un intérprete de comandos vía web, ya eres el rey, ¿vale? Ya puedes hacer lo que te dé la gana. A partir de ahí no tienes limitación. Y en esos ficheros, además entre los distintos equipos, distintas redes, hay confianza y están identificadas todas las IPs, todo, cómo están todo parametrizado, con lo cual no tienes ya ninguna limitación. ¿Vale? Y esto era un poco la introducción al tema de fuga de información. Yo, bueno, quería presentar un poquito el tema de la ciberseguridad desde un punto de vista... ¿Esto no va? Bueno, si no, de aquí. Bueno, punto de vista más humano, ¿no? Esto es una frase de Steve Jobs que, bueno, está un poco traída por los pelos, pero siempre queda bien, ¿no? Yo lo que quiero destacar es un poco la importancia de las personas, ¿no? Por encima de lo que es la tecnología, ¿no? Es una herramienta más. Entonces, bueno, desde mi punto de vista, lo importante es siempre la persona. Como os digo, la tecnología es una herramienta, hay muchas otras herramientas. Siempre que hablamos de ciberseguridad, pues pensamos en riesgos, en lo que son herramientas o controles técnicos o tecnológicos, mientras que nos olvidamos de otros controles no tecnológicos como son las políticas, los procedimientos, los estándares y también la formación. La formación, ya lo hemos comentado, es crítica, es fundamental en este tema de ciberseguridad y bueno, dado que todos sabemos también que la persona es el eslabón más débil de la cadena de seguridad, pues es muy importante pues que estas personas estén formadas, ¿no? al respecto. Volviendo un poquito a lo que es el lema del Congreso, ¿no? De lo que es el gobierno de la ciberseguridad, pues bueno, también se ha hablado de que las tecnologías de la información pues se están convirtiendo en un elemento crítico de las organizaciones, ¿no? La ciberseguridad también tiene que ser un elemento crítico, dado que lo que está haciendo es proteger nuestros activos más importantes. En ese sentido, pues debe existir una estrategia de ciberseguridad que está alineada, por supuesto, con la estrategia del negocio, ¿vale? Y tenemos que tener un plan de ciberseguridad, ¿no? Hay que conocer cuáles son las necesidades del negocio. Y bueno, aquí os muestro lo que sería las áreas clave de gobierno y gestión según COVID, ¿no? El COVID sabéis que distingue claramente lo que es gobierno y lo que es gestión. El gobierno sería qué es lo que hay que hacer y gestión cómo lo vamos a llevar a cabo, ¿no? Y en el gobierno, pues bueno, hay una serie de actividades, ¿no? A áreas clave, que es la de orientar o dirigir, supervisar, monitorizar y evaluar, siempre teniendo en mente las necesidades del negocio. En este sentido, pues, es importante, por supuesto, realizar una gestión del riesgo, o sea, conocer cuáles son los activos importantes para la organización, hacer un análisis de las vulnerabilidades y amenazas que pueden sufrir estos activos, y esto es lo que nos va a permitir adecuar los controles que implementemos a estas necesidades reales de nuestra organización, ¿no? Por supuesto, esto va a requerir financiación. Como se comentaba antes, pues no es fácil conseguir dinero para implementar mecanismos de ciberseguridad porque no se ve un beneficio directo de esta implementación, pero bueno, hay que conseguirlo, y posiblemente el plan de tratamiento del riesgo que obtenemos de esta gestión, de este análisis del riesgo, pues nos puede ayudar a conseguir esta financiación y de conseguir transmitir estos beneficios que podemos obtener a las partes interesadas, ¿no? Es muy importante también definir claramente los roles y responsabilidades en cuanto a ciberseguridad de nuestra organización y definir unas políticas. Y por supuesto, estas políticas, en la medida posible, pues plasmarlas en procesos, que es la forma de asegurarnos de que estas políticas se van a seguir.
la idea pues eso, es que la ciberseguridad sea un elemento que esté embebido, ¿vale?, en todos los procesos de la organización, de forma que en la planificación, en el diseño de los servicios de TI pues ya se tenga en cuenta, en el ciclo de vida de desarrollo de software, se tenga en cuenta desde la fase de diseño y que la ciberseguridad venga de serie en nuestros sistemas, que no sea algo añadido. Como decía antes, pues bueno, una parte del gobierno es la monitorización. Tenemos que monitorizar y evaluar, medir los resultados de los controles que se implementan, y para ello tenemos que definir KPIs acordes con unos CSFs que estén de acuerdo con las necesidades del negocio de nuevo, ¿no? Luego, por último, pues el gobierno de la ciberseguridad también nos va a permitir conseguir los objetivos de auditoría y cumplimiento, es decir, asegurarnos de que las necesidades de nuestro sistema de gestión estén cubiertas y de que también se cubren los requisitos legales y normativos, ¿no? Y bueno, para esto yo creo que es muy importante la formación en todos los niveles organizacionales, ¿no? Desde un nivel estratégico y táctico hasta un nivel operativo, ¿no? O sea, todos los empleados de la organización deben estar formados adecuadamente. Los que sean, digamos, a nivel operativo, técnicos, pues deben tener unas cualidades, unas competencias técnicas adecuadas, y cualquier empleado, cualquier persona tiene que tener un mínimo grado de formación o de concienciación y sensibilización en cuanto al problema que supone la ciberseguridad para nuestra organización. En definitiva, bueno, lo que venimos a decir, que ya lo hemos comentado creo durante el Congreso, es que la ciberseguridad es algo que nos concierne a todos, ¿no? No es solo una responsabilidad de la gente que está en el departamento de TI, pero por otra parte es imposible sin el liderazgo y sin el compromiso de la dirección, ¿no? Que tiene que invertir, tiene que actuar de forma coherente y dando lugar a que se cree esa cultura que también comentábamos antes de la ciberseguridad. Y bueno, en definitiva, ¿cómo puede ayudar ISACA en esto? Pues bueno, pues con todas las certificaciones que tenemos, pues creo que se cubren todas las necesidades que hemos hablado anteriormente, ¿no? El CGEIT para el gobierno de TI, el CERRIS para el gobierno del riesgo, el CISM para lo que es la gestión de la seguridad, el CISA para auditoría. El COVID también nos permite, es un marco de trabajo que nos va a facilitar la implementación del gobierno y la gestión de las TI, y también nos va a ayudar a implementar la ciberseguridad en nuestra organización. Y luego, por último, CSX, que es lo que voy a hablar ahora también, intentaré darme prisa, sobre competencias más técnicas ya en cuanto a ciberseguridad. Entonces, bueno, ¿qué es el Cybersecurity Nexus, CSX? Bueno, es un nuevo programa de ISACA, ¿no?, que intenta ser una plataforma de conocimiento para todos los profesionales del sector, ¿no? Proporcionar una serie de recursos, como son formación, certificación, orientación. Y bueno, en definitiva, Nexus lo que hace referencia pues, es ese punto donde convergen información, tecnología y negocio, ¿no? Este programa surgió el año pasado, ¿no? Es una cosa relativamente nueva, ante la necesidad, pues, bueno, todos sabemos el incremento que estamos sufriendo todas las organizaciones en cuanto a ataques cibernéticos, ¿no? Y también la carencia o la escasez de profesionales formados, ¿no?, competentes en este ámbito, ¿no? Entonces, bueno, también realizó un estudio ISACA junto con la RSA Conference que se presentó en enero de este año, en los que se presentan varios datos que dan un poquito de miedo, ¿no? Podéis descargar el documento este de la web de ISACA si tenéis más interés. Pero bueno, parece ser que el 82% de las empresas esperan ser atacadas durante este año, ¿vale? Estas son unas cuantas gráficas que están extraídas de este informe y que vienen a corroborar lo que estamos diciendo, ¿no? Está claro que bueno, este es un informe que se ha hecho a nivel mundial. Habría que ver en España pues, si los datos son similares. En cuanto a ataques, yo creo que sí. Aquí se habla también un poquito de pues eso, la probabilidad de que, esto es lo que lo he comentado antes, los dos grupos superiores ven como suponen un 82% de los encuestados, pues ven como probable o muy probable sufrir un ataque durante este año.
Aquí vemos, por ejemplo, lo que le cuesta a una empresa encontrar un profesional formado en ciberseguridad. Pues en casi un cuarto de los casos, pues tarda más de 6 meses en cubrir un puesto de estas características, y en casi un 10% de los casos pues no son capaces de cubrir estos puestos. Aquí vemos también pues la brecha, digamos, en cuanto a competencias, ¿no? Vemos que lo más importante realmente ya no son los conocimientos técnicos, sino la capacidad de conocer, entender el negocio, sus necesidades, ¿no? Y por último, aquí vemos digamos, el grado de preocupación o de sensibilización de los directivos, ¿no?, en cuanto al problema de la ciberseguridad. Pues parece ser que si vemos, hablamos globalmente, pues tenemos casi un 80% de personas que están preocupados en cuanto a esto, hablando de dirección, ¿no? Este dato es el que a mí me gustaría realmente conocer en España, si es así, porque yo creo que, como hemos comentado más de una ocasión, en España las pymes, las micropymes no tienen esta percepción. Esto, pues bueno, habría que trabajar en ello, ¿no? Voy a hablar ahora brevemente de lo que serían las certificaciones que incluye este programa de Cybersecurity Nexus. Tenemos un nivel básico, es el de Fundamento en Ciberseguridad, que bueno, pretende pues, formar en los conocimientos básicos en ciberseguridad a profesionales que quieran iniciarse en este ámbito, posiblemente recién graduados o bueno, gente que esté interesada. Y bueno, los candidatos tienen que demostrar sus conocimientos en cinco dominios, que son estos, ¿vale? Los conceptos básicos de ciberseguridad, arquitectura de seguridad, seguridad en red de sistemas y aplicaciones y datos, y luego ya la respuesta ante incidentes, disaster recovery, continuidad de negocio. Por último, bueno, las implicaciones de las nuevas amenazas, como son las amenazas persistentes avanzadas, ¿no? Y también la consecuencia de la introducción de nuevas tecnologías, ¿no? Como puede ser pues, la consumerización, la nube y todos estos conceptos, ¿no? Y saca también, bueno, dentro de su programa CSX, pues recientemente ha publicado o ha sacado estas nuevas certificaciones, ¿no? Que serían niveles superiores, el CSX Practitioner, el Specialist y el Expert, ¿no? Son 3 niveles en los que aquí ya se requieren, al candidato se le requiere demostrar unos conocimientos prácticos en ciberseguridad. Los exámenes son prácticos, mediante laboratorios online, los cursos también son prácticos. Y bueno, comentaros que están basados todos estos cursos y certificaciones en las 5 áreas que define el NIST, ¿no? Identificar, proteger, detectar, responder y recuperar. ¿Vale? Digamos que el practitioner englobaría todos estos ámbitos. Realmente son 3 cursos. Hay un único examen, pero hay 3 cursos. El primero englobaría identificar y detectar, el segundo sería proteger y el tercero responder y recuperar. Y luego pasaríamos a los cursos de especialista, que aquí sí que ya tenemos un curso y un examen para cada una de las especialidades, ¿no? Por último tendríamos el CSX Expert, que es un nivel superior. Podríamos hablar de un nivel equivalente al CSM, ¿no? La diferencia es que esto pues, es una certificación técnica en la que el candidato pues, está demostrando unos conocimientos prácticos y unas habilidades técnicas, ¿no? Al contrario que el CSM, que se basa más en lo que sería la gestión de la seguridad de la información. Y bueno, prácticamente esto es todo lo que quería contaros. Comentaros que en la web de ISACA Valencia pues, podéis ver el calendario de cursos y bueno, si tenéis alguna duda pues estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Muy bien, Alejandro, muchísimas gracias por tu presentación. Bueno, a continuación cedo la palabra a Ramsés. Mi trabajo como evangelista de seguridad de Dell Software y mis roles como International Vice President pasado hasta julio durante 3 años en el Board of Directors de ISACA y embajador del concepto de privacidad por el diseño por el gobierno de Canadá y otras cosas, me llevan a más de 24 países alrededor del mundo, diferentes. Cuando voy a Italia o a Estados Unidos 7 o 8 veces lo cuento como uno, lo cual quiere decir que tengo una aplicación que me dice que ya he cruzado 1 millón de kilómetros volando, son 26 vueltas a la Tierra.
Mi mujer no está tan contenta, bueno, o sí, según cómo se mire, pero lo que sí para mí es una inequívoca oportunidad de entender cómo funciona el mundo. Y en clave de esta mesa redonda, que es de ciberseguridad, por supuesto trataré inequívocamente la parte de gestión de identidad y el cambio de percepción, así se titula mis 10-15 minutos de gloria, el cambio de perspectiva, un nuevo comienzo de solo gestión de identidad a gobierno de los accesos. De hecho, Alejandro me abría la puerta fantásticamente hablando de COVID, ya que es un cuerpo del conocimiento que distingue gestión y gobierno. El set de responsabilidades de gestionar es diferente del de gobernar. De hecho, el verbo existe por alguna razón. No decimos gestionar un país. Se gestionan recursos, dinero, personas, tiempo. Se gobierna un país. Y de la misma manera se gobierna una organización. Y allí donde voy, alrededor del mundo, sí que esa visión constante de gobernar, ese set de responsabilidades, que por cierto mencionabas el NIST y no puedo dejarlo de mencionar, ya que la visión de Isaka y cómo abraza, adapta y adopta inequívocamente el framework, el marco de trabajo del NIST, que ya sé que suena muy americano, pero es que Isaka ha hecho y tiene 4 libros de implementación para Europa, están disponibles hoy, para Europa, del framework de ciberseguridad NIST. Si estás en Israel y hablas de Estados Unidos, les mola, pues en Europa pues quizás no nos mola tanto, pero es que no pasa nada porque Isaka ha adaptado y adoptado, le llamamos las European Series, de 4 libros de la serie europea, digamos, de 4 libros, no white paper, no son 12 páginas, creo que cada uno debe tener una media de unas 137 páginas, en riesgo, assurance, garantía, overview, la visión general, y no me acuerdo cuál es el otro, pero 4 títulos de aplicabilidad de un framework, bueno o malo, pero uno al fin y al cabo, válido o no, pero existente, y cómo lo aplicamos en Europa. Eso quiere decir que los 5 dominios del conocimiento, las 5 áreas que menciona el NIST, de identificar, proteger, detectar, responder, etcétera, y recuperar el estado, se menciona inequívocamente control de accesos. No solo gestión de identidad, sino control de los accesos es básicamente las 5 preguntas universales. Y las 5 preguntas universales que funcionan para todo, para eso son universales, son quién tiene acceso a qué, cómo y cuándo. Punto. Ya está. Acabó mi sesión. Quiero decir, eso es lo que quiero que se acuerden. Si se quieren acordar de algo de lo que voy a decir en los ya solo 12 minutos que me quedan, es eso, que alguien va a venir con preguntas, el auditor viene con preguntas normalmente, el juez viene con preguntas, o la jueza viene con preguntas normalmente si les llevan ante un tribunal. Y básicamente lo que ella, él quiere saber es quién dijo qué, durante cuánto tiempo te garantizaron acceso, quién lo aprobó, en qué sistema, con qué profundidad. Y eso, en ese cambio de perspectiva, ese título, mini título de mi introducción, que es de la gestión de identidad a gobernar los accesos, a no solo aprovisionar, ese es el verbo que se utiliza cuando se habla técnicamente, ¿no? Aprovisionar cuentas en directorio activo, un IRSAP y un LDAP, ya no solo gestión de identidad, sino qué puede hacer ese usuario, lo cual me lleva, como no, a abrir la puerta en un mundo donde la tecnología, señoras y señores, no es un problema. La tecnología es casi mágica hoy en día, la tecnología puede hacer de todo. Entonces, si la tecnología no es un problema, la actitud sí lo es. La voluntad inequívocamente de conocer, de tener las respuestas, o las preguntas para las personas adecuadas en el momento adecuado, o las respuestas para las personas adecuadas en el momento adecuado, pues insisto, porque alguien vendrá con preguntas. En consecuencia, esa trazabilidad, el mundo que los analistas llaman el mundo de las 3 A's, autenticación, autorización y administración. Bien, veo que algunos de ustedes dicen que sí con la cabeza. Pues mi primera disrupción, en el minuto 5, no está mal, es que hay un mundo de las 5 A's. Autorización, autenticación, discúlpenme, autorización, administración. ¿Qué pasó con auditoría? Empieza con A, ¿verdad? ¿Qué pasó con autenticidad? El Esquema Nacional de Seguridad de este país habla de autenticidad. Ya sé que eso se aplica a gobierno, pero al fin y al cabo, el gobierno es una industria más, ¿verdad? Autenticidad, también empieza con A. Con lo cual creo que perdemos la oportunidad, de ahí, de nuevo, el mini título de mi mini sesión, de un nuevo comienzo, una perspectiva nueva, no solo desde el punto de vista técnico. Allí donde voy por el mundo, lo que me dicen es, mira, Ramsés, primero el negocio y primero el negocio. Y cuando acabes, primero el negocio. Y me parece fundamental, porque sin duda cuántos de ustedes, al final y al cabo, no respiramos tecnología, ¿verdad? Al final, pues todos. Yo, al fin y al cabo, como profesional del software, pues llega un momento que la gorra de tecnólogo, de soluciones y de herramientas, al final saldrá. Pero cuando vengo de Israel, de Johannesburgo, de Chipre, de Malta, de Chicago, dicen el negocio primero
y después el resto. Y el negocio lo que quiere saber es quién tiene acceso a qué, cómo y cuándo. El negocio viene con preguntas y más vale que tengamos respuestas. Y es ese cambio de perspectiva y sobre todo inspirados o no en el NIST o en lo que quieran, pero inspirados en algo, porque no hacer nada no es una opción. La esperanza es una malísima estrategia en ciberseguridad. Cruzar los dedos nunca ha funcionado y en ciberseguridad yo creo que menos ha funcionado. Lo cual me lleva también a abrir la puerta, si me lo permiten, insisto, siendo en clave de una mesa redonda de ciberseguridad, es la pregunta que les lanzo, y creo que será buena para el debate posterior, en la comida, para mañana, para cuando quieran, es ¿cuándo la seguridad se convirtió en ciberseguridad? ¿Eso cuándo pasó? Porque ahora es imposible asistir a cualquiera de nuestros eventos, de consultoras, que no sea ciberataques, que no sea ciberamenazas, que no sea ciberresiliencia, pero ¿eso cuándo pasó? Mi visión es que eso pasó cuando conectamos los sistemas, cuando los datos empezaron a fluir. Mi visión, quizás un poco romántica del tema, pero es, lo ciber empezó cuando Internet se inventó, hace unos cuantos añitos atrás. Lo que pasa es que no nos dimos cuenta, no lo vimos venir. Los analistas le llaman the nexus of forces, ¿no? el nexo de fuerzas, ¿no? la tormenta perfecta, donde todo se une, la nube, movilidad, los medios sociales, el social media, analytics, big data, llámenlo como quieran. Como lo tienen que llamar es el pan nuestro de cada día. Le pueden llamar como ustedes quieran, gestión de logs, autenticación, federación de identidades, pónganle la etiqueta que quieran, porque ese es el pan nuestro de cada día. Un pan nuestro que además, por suerte o por desgracia, vivimos... Creemos, y eso es muy de mi compañía, pero también es una opinión personal, este no es, precisamente por ese cambio, ese nexus of forces, esas fuerzas que se combinan para agravar una situación drásticamente en ese concepto de la tormenta perfecta. No sé si recuerdan la película, creo que las señoras de la sala la recordarán porque estaba George Clooney y Mark Wahlberg, pero en esa película al final mueren, en la tormenta perfecta mueren, porque no lo vieron venir. No ven venir olas de 15 metros de altura y vientos de 150 kilómetros por hora. En la misma situación, creo que vivimos una tormenta perfecta donde el nexo de tecnologías al final es, lo que tenemos que hacer es preguntarnos qué nos puede pasar. Una pregunta que solemos hacer mucho en gestión de red, me refiero en el perímetro, ¿verdad? En el perímetro que a veces pensamos que desaparece, pero es que en ciberseguridad ese perímetro transparente o que desaparece, porque al final el perímetro de mi compañía está en mi bolsillo, porque en este móvil tengo cierta información sensible que evidentemente es más apetitosa que lo que vale el dispositivo en sí, ¿verdad? Entonces, ese perímetro difuso, esa idea quizás un poco romántica o de cuento en el que es mi castillo, mis reglas. Yo monto un castillo, monto unas vallas, ¿no? unas torretas, y los malos fuera y los buenos dentro. No, ya no, porque resulta que vivimos una época en la que los gobiernos atacan a gobiernos, los gobiernos atacan a empresas, las empresas atacan a otras empresas, los individuos que estamos cabreados con el gobierno atacamos al gobierno, y de paso ya a una empresa que no me gusta la política que tiene de sostenibilidad, no me gusta su visión verde de tal compañía, y entonces decidimos, oye, nos ponemos y atacamos a esa compañía. ¡Wow! Yo no lo vi venir eso. Y ese es el pan nuestro de cada día, eso pasa hoy. Y ya sé que los ejemplos, los dos que voy a mencionar son los típicos que se nombran, pero sin duda son los más relevantes. Seguro que les suenan yo no voy a hablar de Sony, pero voy a hablar de Target o Home Depot, los dos en Estados Unidos. Target es un retailer y Home Depot también, básicamente cadenas de tiendas, ¿verdad? En un ataque, 56 millones de tarjetas de crédito, y en el otro, en un ataque, 70 millones de tarjetas de crédito. ¡Wow! Yo no lo vi venir. Creo que eso es fundamental. Y de hecho, ayer decía en Israel, no les gustó mucho, pero bueno, es lo que hay, yo presento con el contenido que creo que es relevante, que el próximo Pearl Harbor, por no decir el próximo 11 de septiembre, lamentablemente, no va a ocurrir con una... Yo si voy a atracar un banco no me voy a presentar ya con una pistola, lo hago desde un teclado. Y tengo una imagen que espero poder compartir con ustedes o bien esta tarde o mañana o cuando quieran, o se la puedo enviar. Al fin y al cabo es una bomba, una granada de mano, que en realidad está hecha de un teclado. Es una imagen muy reveladora que, vamos, es de uso público, la pueden utilizar, pero es la que suelo utilizar para decir, es que claro, no sé si conocen, por cierto, y de nuevo mezclo ciberseguridad, que es el objetivo de esta mesa, con mi tema, el de gestión de identidad y gobierno de los accesos. No sé si conocen una pequeña ciudad en el sur de Rumanía. Lo pueden buscar, pueden googlearlo ahora. Yo no sé hablar rumano, con lo cual no sé cómo se llama la pequeña población. De hecho, no es una ciudad, es una pequeña población, pero se la conoce como Hackerville. Hackerville, lo pueden buscar. Porque bajo cualquier visión estadística y bajo
cualquier parámetro lógico, social, chavales y chavalas de 22 y 24 años conducen los Ferraris, los Porsches, tienen unos relojes carísimos, sin aparentemente trabajo. Y resulta que le llaman a la ciudad Hackerville, se pueden imaginar cuál es la actividad. Eso pasa hoy. Eso no es que mole mucho porque lo digamos en presentaciones, eso pasa hoy. Y yo que vivo en Barcelona, si me roban la identidad, ¿qué hago? Voy a los Mossos d'Esquadra y les digo que creo que me han robado la identidad desde Hackerville. ¿Y qué me dice el Mosso? Bueno, pues vale, con la denuncia ¿y qué? Porque además, y de nuevo ayer en Israel me pasaba, y la semana anterior en Johannesburgo, es súper curioso porque tengo la fortuna, ya digo, por mi trabajo de verme con CEOs y CIOs y CTOs, incluso con gente, con abogados incluso, que al final dicen, ya, pero Ramsés, esto de ciber es como muy virtual, ¿no? Esto como es ciber, como es virtual. Y entonces, a mí que me gusta jugar con el lenguaje, les tengo que recordar que el antónimo de virtual es físico, no irreal. Es decir, lo virtual no es físico, pero es tremendamente real. Y yo que tengo una hija de 12 años, al final pienso en ciberbullying y pienso que el impacto de ciberbullying, vaya, yo diría que es bastante físico, ¿verdad? Y de hecho, si me roban el dinero, si me roban mi tarjeta de crédito a través de ciberataque, hostia, eso es bastante físico. Si no se lo diga a mi mujer, ¿cómo se pondría, verdad? Si se entera que nos han robado la cuenta, porque te roban la pasta. Te roban la identidad, pero resulta que además te roban el dinero. Y creo que eso es fundamental. Acabo, de nuevo, he empezado con gestión de identidad, porque creo que tenemos que debatir. Y también la oportunidad, yo hablaba de un nuevo comienzo, un nuevo amanecer en gestión de identidad, porque además creo que, y este país ha sufrido lamentablemente mucho de esto, donde los proyectos de gestión de identidad además eran así de grandes, y así de costosos, y así de problemáticos. Y eso es así, y eso hay esa rumorología en el sector de que, bueno, tardaré 3 años y medio, ¿no?, en obtener algo, y decir, hostia, 3 años y medio, madre mía, han pasado los Juegos Olímpicos y todo. Entonces, mal, eso está mal, y nos hemos ganado, los que trabajamos en esto, quizás esa etiqueta de esto es demasiado complejo, no voy a hacer nada. De nuevo recuerden que no hacer nada no es una opción. Albert Einstein decía que estar loco es continuar haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Con lo cual, mi reto es, ¿qué van a hacer ustedes a partir del lunes? Mañana no, mañana vengan al Congreso, pero el lunes, ¿qué hacemos? ¿Dónde van a invertir el siguiente euro? Porque no hacer nada no es una opción, cruzar los dedos no va a funcionar. Decía, en consecuencia, esa oportunidad de un nuevo comienzo, como he titulado mi mini intro, en que además creo que se puede parcelar, se debe fasear, porque hay cuestiones en gestión de identidad, que se suele llamar en inglés un quick win, una ganancia rápida, donde ganemos la credibilidad, ¿verdad?, y la visión y el presupuesto para el año que viene de la dirección, en la que tiene que ver con gestión de identidad y no necesariamente es el macro superproyecto. Cosas como, y lo cierro con esto porque creo que es interesante, gestión de los superusuarios, el problema del superusuario. Hemos interiorizado como sociedad, como comunidad, como país, pasa en otros lugares del mundo también, que alguien tiene que ser Dios en una máquina, que está bien que alguien sea Ruth. Ruth me refiero no al nombre de mujer, sino Ruth de raíz. Que está bien que alguien sea admin, que mencionabais antes, ¿verdad? Eso está mal, pero lo hemos interiorizado, hemos pensado, está bien que alguien tenga las llaves del reino. Entonces, en la época del mainframe, que todavía aún existe, ¿verdad? Pero en la época del mainframe, eso es la lección 1. La lección 1 te dice, a pesar de tu ser superusuario, hay cosas que no deberías hacer. Pero no porque lo diga Isaka o lo diga, es que lo dice el sentido común. No te voy a dar las llaves de casa, y si te las doy, pondré contramedidas, cámaras, además de la confianza, pero pondré contramedidas para evitar que eso pase. ¿Eso es gestión de identidad? Sí lo es, y no es el super macro proyecto. Gestión de contraseñas, gestión de credenciales, todas esas cosas para evitar ataques de fuerza bruta. Ese tipo de cosas que hemos mencionado aquí son muy ciber, porque hay una estadística abrumadora en la que dice que muchos de los ataques están pensados en ganar privilegios en una máquina, escalar. Cualquiera de sus redes que puedan pintarme ahora, que al fin y al cabo pues tienen muchas patas, ¿verdad? Cualquiera de sus redes, por cierto, creo que serán bastante complejas, con varios sistemas operativos, varias plataformas de colaboración, 2 o 3 directorios, como poco, el directorio activo, pero sorpresa, aquella aplicación que utiliza ese directorio le da, sorpresa, aquellas credenciales que están embebidas en la base de datos. Eso es una realidad, hemos crecido en modo caos, y sin embargo tenemos que poner esas contramedidas. Hemos crecido pues como tocaba, pero eso no quiere decir que tengamos que aceptar que alguien, que ya digo, hay un ataque que básicamente está pensado en voy a ganar privilegios en esta máquina y lo que hago es escalar o hacia arriba
o escalar lateralmente, que es un concepto que mola mucho, que es escalo lateralmente para seguir escalando hacia arriba. Eso tiene que ver con ciberseguridad, el NIST lo menciona específicamente, pero no porque el NIST sea mejor o peor, es porque es uno y tiene que ver con, tiene que tener un plan, es un mapa. Y si no lo tienen, yo creo que a partir del lunes sería un buen momento para empezar. Podría seguir hablando dos días más sin parar, pero seguro que hay que debatir y nada, estaré encantado de hacerlo. Adelante. Después de la intervención de Ramsés, abriremos un turno de ruegos y preguntas. Supongo que habrán preguntas. ¿Tenéis alguna pregunta en relación a fuga de información, al informe Nexus o al cómo se ha expuesto el informe Nexus en cuanto a materia de gobierno y al tema más que interesante de la gestión de identidad, ¿no? Me has despertado algunas incógnitas, ¿no? Bueno, más que incógnitas, ¿no? Cómo desde tu perspectiva y esa experiencia que nos has trasladado, ¿no? Cómo se afrontan ciertos temas en este ámbito, ¿no? Partiendo sobre todo de la idea que me permito el lujo de compartir, que yo creo, ¿no? Bajo mi humilde opinión, que la gestión de identidades es el punto de partida de la implantación de un plan de seguridad, ¿no? O sea, dentro de lo que son los sistemas de información, ¿no? Entonces, dentro de esta disciplina, ¿no? La gestión de identidades, ¿no? Siendo tan amplio como explicabas, ¿no? Tan grande, tan peligroso, ¿cómo la empresa española lo está abordando ahora mismo, a día de hoy? Bueno, hay espacio de mejora. O sea, que decir que lo que voy a decir es, teniendo en cuenta que se puede abordar mejor, es verdad que la idea de por fases, la idea de obtener pequeñas ganancias es importante. Yo diría, y cruzándolo con algo que espero que me siga Ricardo en un momento, hablabas de activos, creo que es la palabra número 7 que ha dicho, los activos, y priorizar, y dar un responsable a los activos. Al fin y al cabo es, ¿qué tengo en juego? Si soy un hospital, quiero pensar que lo más importante son los datos médicos. Si soy una entidad bancaria, quiero pensar que, pues, información financiera, vaya, información de datos de crédito. Si soy una facultad, digo yo que lo expediente académico y todo lo que tenga que ver con los datos. Con lo cual, al final, el concepto de voy a priorizar en cuáles son las joyas de la corona. Y en consecuencia, como los presupuestos no son ilimitados, ni más este país, como no son infinitos, al final tengo que hacer lo que pueda. Tengo que hacer lo que me mitigue más riesgo. ¿Sabes lo que pensamos nosotros, tanto en ISACA Barcelona, de la cual soy el orgulloso presidente, y también en DEL, al fin y al cabo, es que al final, independientemente del departamento en el que ustedes trabajen, auditoría, legal, gestión de riesgo, infraestructura, y al final los desarrolladores, independientemente en el mercado en el que trabajen, de lo que deberíamos hacer es gestión de riesgo empresarial. De hecho, los amigos de ISACA nos inventamos un acrónimo, ERM, Enterprise Risk Management, y al final eso es lo que debemos hacer que el riesgo se minimice. Entonces yo diría, respuesta corta, priorizar, entender cuáles son los activos que debo proteger, porque no tengo presupuesto ilimitado, y sobre todo integrar. Ya digo, la tecnología no es el problema. Deberíamos utilizar la información que tiene el firewall. Los firewalls saben mucho últimamente. Los firewalls saben de dónde vengo, a dónde voy, qué dispositivo utilizo, en qué hora del día. Entonces, ¿por qué no utilizamos esa información y la metemos en la ecuación de riesgo? Eso se puede hacer hoy, con diversas tecnologías que ustedes tienen, y si no las tienen, las pueden adquirir, pero eso no es un problema hoy. ¿A qué suena bien? Si el firewall sabe mucho, ¿por qué no lo factorizo dentro de la ecuación de riesgo? Yo creo que eso la empresa española lo está entendiendo en el concepto de geolocalización, en el concepto de contexto, no solo gestión de roles, gestión basada en roles, sino gestión basada en atributos y en contexto, y además le guiño aquí a Ricardo, porque donde los activos es lo fundamental. Esa sería mi respuesta. Gracias, Ramsés. ¿Puedo seguir yo? Sí, hombre, por favor, más. Es que Ramsés dice que es breve, pero bueno. Ya, es que como en casa no me dejan. ¿Cómo está el tema este? Pues muy mejorable. La verdad que es muy mejorable, pero al final es, lo has dicho tú, es quick win, pequeñas cosas, soluciones como ha dicho Walter, que me ha encantado. Dices, congelo la web, ¿no? Lo has dicho así. Sencillo. Es que son esas las cosas que funcionan. Y en este tema de los activos es priorizar aquellos activos más importantes. Después, los perfiles más críticos. Y críticos son los que administran, los que manejan la pasta, los que devuelven el dinero. Y eso, a partir de ahí, se puede hacer a mano. La gestión de usuarios se puede hacer a mano. Se puede hacer la revisión de usuarios, se puede hacer a mano, ¿vale? Que hay que hacerla cada 6 meses. Y con eso se arregla muchísimo, ¿vale? O sea, son lo mínimo. El otro día estaba en una convención y alguien dijo, el ponente dice, solo el 1% de los ataques
se mitigan teniendo un 100. Y yo estuve por apostillar y dice, ¿por qué no se hace nada con ellos? ¿Vale? Entonces, esto es lo que has comentado del firewall. Si tú lo que te deja el firewall, los rastros, lo llevas a un 100 y montas aquello, un motor que te busque correlaciones, sacas petróleo. Pero eso no se hace, en general no se hace. Entonces el 100, efectivamente, paras un 1% de los ataques porque no haces nada con él. Si hicieras algo con él y metieras ahí, además del firewall, muchas otras cosas, lo sacabas todo y sería un elemento. Pero además es que esto muchas veces es haciendo una pregunta a un determinado usuario. Dice, oye, ¿por qué has hecho esto tal día, tal hora? ¿Vale? Y eso se corre la voz y ya la gente se lo va a pensar. El que nos quiera robar, no va a robar. Si te quieren llevar tu coche porque se les ha encantado, pon todas las medidas que quieras, se lo van a llevar. Pero el que pasaba por allí, ¿vale?, y ve algo goloso y se lo lleva, ese ya no lo va a hacer. ¿Vale? Yo creo que esto es de pequeñas cosas, no son de grandes proyectos, porque muchas veces las empresas plantean proyectos de millones de euros para hacer una herramienta que lo va a hacer todo, lo va a automatizar, y después no hay quien la parametrice, porque eso es un demonio, para meterle una serie de parámetros para que aquello funcione bien, que nadie lo alimenta. Gracias, Ricardo. Gracias. Vuelvo a invitaros si tenéis alguna cuestión con el desarrollo. Tenemos ahí una pregunta. Adelante. Buenos días. Enhorabuena por la exposición. Y un poco unando lo que habéis dicho, Alex hablaba del tema de gobierno, de la ciberseguridad. Estáis hablando de una serie de medidas que se deberían poner para evitar el tema de la ciberseguridad. No sé hasta qué punto lo que son objetivos de negocio, tema de vergüenza pública, public embarrassment, se tiene en cuenta a la hora de coger e implementar esa ciberseguridad. Es decir, estamos hablando de soluciones técnicas, pero no sé si alineadas con lo que es el negocio. Desde vuestro punto de vista, el gobierno de la ciberseguridad, ¿quién debería ejercerlo dentro de una compañía? Vale, como es una pregunta abierta, yo creo que habla de gobierno, ciberseguridad, quizás... Para quien queráis. Bueno, yo creo que cuando hablamos de gobierno estamos hablando de la junta directiva, o sea, de la alta dirección. Son los que son los últimos responsables. Entonces, si hay un caso de un ataque que pueda comprometer datos, que sean públicos, como Ashley Madison o todos los problemas de los que hemos hablado, ¿no?, pues el último responsable, desde luego, son los directivos. Ellos son los que tienen que tomar las riendas, los que tienen que tomar las decisiones, los que tienen que financiar o tomar las decisiones económicas en cuanto a financiación de la implementación de controles de ciberseguridad. Y bueno, son los owners, vamos, como estábamos hablando, son los propietarios, ¿no?, de todo lo que es los activos de la organización. Ese es mi punto de vista. Yo te diría, perdona, Sí. Yo te diría que harías lo mismo que haces con tu vehículo. ¿Quién decide el seguro que le pones a tu vehículo? El propietario. Pues eso, el propietario decide el nivel de riesgo, y el nivel de riesgo va asociado a lo que tú pones para evitarlo. Ahora, lo ha dicho antes Ramsés, lo prioritario es monetizar el negocio, y esto es discutible, porque hay quien pregunta y dice, oye, ¿y esto ha pasado alguna vez? Dice, no, pero el día que pase nos enteramos. ¿Vale? Entonces, como no ha pasado ninguna vez, hay quien piensa que no va a pasar. ¿Vale? Yo quiero agregar algo porque me parece una pregunta interesante y directa, ¿no? Y has hecho una asociación directa en cuanto al problema y al riesgo, ¿no?, y directamente al mecanismo. Y yo creo que precisamente ese es uno de los problemas que realmente tenemos, ¿eh? O sea, ¿habéis visto toda la información que hemos dado durante el día de hoy? O sea, tenemos toda la información, sabemos cuáles son los riesgos, cuáles son las amenazas, sabemos cómo se pueden ejecutar. Nos han dado una Wikipedia, que es YouTube, que ahí salen vídeos y nos enseñan a hacer cosas, ¿no? Y automáticamente ya estamos pensando en qué murallas construyo. Yo creo que aquí el tema, la palabra ciberseguridad engloba muchísimas cosas, ¿no? Y engloba lo que sería la definición de un plan estratégico, ¿no? Tenemos la suerte de tener sistemas de gestión, metodologías, tenemos la formación, sabemos el cómo se hacen las cosas. Pero ¿sabéis cuál es, desde mi punto de vista y mi experiencia en estos 4 años que desde Seidor estamos desarrollando y escuchando esas necesidades en nuestros clientes? Es que hay una debilidad. ¿Dónde? Tenemos una metodología, hemos hablado antes del PDCA. La P la tenemos clara.
La D también, porque es implementar ese plan de seguridad, ¿no? Procesos, procedimientos, ¿no? Papel. Pero, ¿y la C? No tenemos herramientas, o actualmente la industria tecnológica no nos provee de una herramienta transversal que nos pueda permitir tener la información o las evidencias de que esos controles o los controles que se desplieguen con el fin de identificar si esas políticas han sido vulneradas o de identificar si hemos tenido o no incidencias y con ello poder conocer en un cuadro de mando cuál es el nivel de riesgo objetivo al que estamos o al que nuestra organización está supeditada y por lo tanto nuestro negocio, ahí tenemos una debilidad. Y es un poco, hemos hablado también de ética moral, ¿no? Nosotros como especialistas en la industria, como especialistas, y nos incluimos dentro de Seidor en eso, tenemos el deber, ¿no?, de investigar y desarrollar precisamente para fortalecer esas debilidades, no solo de pensar en negocio, ¿no? El negocio será el resultado, si realmente desarrollamos eso. Entonces, en base a tu pregunta, yo creo que lo que necesitamos para poder finalizar ese PDCA con una A de acciones es poder tener las incidencias y las evidencias en base al plan de seguridad que se ejecuta y se implementa. Y ahí la auditoría es súper importante. La seguridad o ciberseguridad, a mí me gusta muchas veces presentarla en diferentes vertientes, ¿no? Desde la gestión de identidad como punto troncal, porque hay que definir quién es cada quien y a qué tiene que tener acceso esa persona. Y lo ha de hacer un departamento en concreto de una organización que se llama Recursos Humanos, no administrador de sistemas. Recursos Humanos ha de decirle si esta persona, que será el CFO de la compañía, tiene que tener un acceso u otro acceso. Y eso se tiene que orquestar para automatizarlo. Y algo hay que, y lo que tenemos que trabajar es en qué mecanismos nos van a permitir auditar en tiempo real que todas esas políticas, ¿no?, y que implementamos derivan en una serie de controles, esos controles si existen o no existen incidencias sobre los mismos para poder ir renovando ese plan de seguridad. Interesante la pregunta, muchas gracias. Yo querría añadir una sí, cosa, añadir un poco la importancia de la gestión del riesgo, ¿no?, que es lo que nos va a permitir, pues eso, saber cuáles son las necesidades reales de nuestra organización. No se trata de, como decíamos, tirarnos a la piscina y no es un proyecto de implementación millonario. Se trata de ver realmente qué es lo que necesitamos, qué es lo que nos estamos jugando y tener unas contramedidas que estén proporcionadas a estas amenazas y a estos activos que nos estamos jugando. Yo creo que esto es una herramienta de análisis de riesgo que cualquier empresa se puede permitir. A partir de ahí ya, pues, dependemos de, o tenemos que ver realmente qué estamos dispuestos a invertir en ciberseguridad y qué activos estamos dispuestos a jugarnos. Porque, bueno, se nos puede ir el negocio a pique y esto es una cosa que es difícil obtener un ROI, ¿no? O calcular un ROI, ¿no?, un retorno de la inversión, pero podemos estudiar hasta qué punto se nos está yendo las manos, ¿no?, o estamos dejando un riesgo residual demasiado alto. Y esto yo creo que es vital, vamos, para cualquier organización. Sobre todo, y solo en 15 segundos, Carlos, porque nos olvidamos de la responsabilidad del Consejo de Administración y este país ya tiene una ley que además de aquí 2 semanas, si no recuerdo mal, la Sala Segunda del Tribunal Supremo escuchará la sentencia o va a debatir la responsabilidad de la persona jurídica, de la empresa. Es verdad que estoy pensando en un delito de contrabando, pero es que la empresa, que no la puedes mandar a la cárcel, a la persona sí la puedes meter en la cárcel, a la empresa en sí misma no. La Sala Segunda del Tribunal Supremo de este país lo que va a hacer es cerrar la empresa, una empresa con 100 empleados. Se van a ir a la calle, pero porque la empresa es culpable, además del administrador, por supuesto, es por un delito que no tiene que ver con imagen pública, pero alineado a tu pregunta es responsabilidad de todos, es responsabilidad de los máximos dirigentes que van a ser responsables y, insisto, hay leyes en este país en el que hacen responsables, si así se interpreta, a la persona jurídica, hasta llegar al cierre de la empresa. A la empresa no la puedes hacer más que, como la castigas, cierre, a tomar por saco. Entonces, con empresas pantalla eso no funciona, con empresas que tienen 0 empleados y hay tema de blanqueo y tal, pues nada, pero en otras no, ya digo, y de aquí 2 semanas este país, va, lamentablemente, lo digo por los 100 empleados que probablemente tendrían que ir a la calle, pero la empresa tiene culpa por haber sido instrumento necesario para tal, y creo que es un ámbito, una puerta interesante por lo que implica la parte de responsabilidad. Gracias, José Manuel. ¿Tenemos tiempo? ¿10 minutos? Sí. Os invito, ¿tenéis alguna pregunta más?
conforme el hilo se va animando, yo creo que surgen estas preguntas, que las tenemos todos. Allí tenemos una pregunta. Mientras tanto llega la pregunta. Tenemos 10 minutos, la respuesta he la visto deberíamos ahí- de resumir un poco, que es que nos emocionamos Lo he también. pillado, lo he pillado. Me ha mirado a mí, He ¿verdad? visto muchos chavalitos jóvenes por ahí al fondo y Por favor. insistir en el tema este del CSX, que es una buena certificación para empezar a cacharrear en seguridad. Realmente el sector necesita verdaderos especialistas en seguridad. ¿Vale? Gracias, Ricardo. Sí. Adelante, por Buenos favor. Quería saber un poco cómo Isaka o Seido se enfrenta a la moda que plantea el BIOD, porque como decía Ramsés, se refiere a sistemas perimetrales totalmente y que tienen una capacidad de fuga de información terrible y son potencialmente muy poco seguros. El Beyond, ¿no? Bridge on the Beyond, Light, ¿no? sí. Vale. Francés, ¿quieres...? Bueno, Si Isaka lo permite, Dale. lo bloquea Bueno, yo- directamente. Dale, que Si me no permitís, conozco. en formato resumido, ¿eh? Yo desde nuestra experiencia en Seidor te puedo dar, me gustaría aportarte que para nosotros Bring Your Own Device no es una tecnología. Bring Your Own Device es una filosofía, una metodología con la cual vamos a implementar una serie de mecanismos que que precisamente van a securizar, ¿no?, una amenaza que se ha identificado, ¿no?, o un riesgo que se ha identificado con la finalidad de mitigarlo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el riesgo identificado? El aumento de dispositivos móviles que se interconectan en nuestra red de datos corporativa, ¿no?, y que la organización no tiene el gobierno sobre la seguridad de esos porque no tiene la propiedad sobre el mismo, ¿no? Es decir, la organización permite que el empleado trabaje con su propio dispositivo móvil y con ello seguramente también reduce sus costes estructurales, ¿no? Y de otra manera tiene que intentar evitar, ¿no?, o tiene que implementar los mecanismos, ¿no?, para poder garantizar la seguridad de sus sistemas de información aprovechándose de ese beneficio. ¿Qué ocurre? Que esa metodología, ¿no?, ese procedimiento, esa filosofía que es el BIOD, normalmente se centra en perímetro, y no es solo el perímetro. Eso entra dentro del plan auditor de seguridad de sistemas. O sea, eso hay que atacarlo desde el origen y de la forma adecuada, que es auditando, haciendo un análisis de riesgos adecuado y a partir de ahí decidiendo con esa información cuáles son los mecanismos que nos va a ayudar a preservar la seguridad de nuestra información y de nuestros sistemas de información ante esa amenaza que identificamos o ese riesgo. O sea, la respuesta a tu pregunta sería, BIOD es un protocolo que las organizaciones internamente deben de incluir dentro de su plan de seguridad de sistemas. No sé si queréis agregar algo más. Yo te diría que lo primero que tiene que decidir la organización si lo permite o no. Y a partir de ahí, si dirá que sí, Aquí en España ya sabemos que son. dirá que sí, no te queda más remedio. Pero es una decisión de empresa. Primero que hay que saber si es sí o no. Si es sí, que es lo más probable, pues ver cómo lo puedes gestionar. Y necesitarías alguna herramienta más que buena voluntad. Pero volvemos al principio. La definición del plan de seguridad, el plan auditor. La organización a lo mejor tiene que tomar conciencia y decir, no podéis, una de las políticas de seguridad, no podéis conectaros a la red corporativa con dispositivos que no son corporativos. Es que el dispositivo que me pone normalmente, ¿cuál es el problema que tiene el trabajador? Es que el dispositivo que me da la organización no me permite flexibilidad o optimizar mi trabajo, ¿no? Es el que hay. A veces hay que desmerecer un poco la optimización o optimizar los procesos y el tiempo, ¿no?, y incrementar el nivel de seguridad. No, por trabajar más rápido trabajaremos más seguros, ¿no? Vísteme despacio que tengo prisa. Gracias, buena pregunta, también. ¿Tenéis alguna más? ¿Os animáis? Yo sí. Gracias, José Manuel. Pero todavía estamos bien de tiempo, ¿que sí? Sí, Vale, no, perfecto. no, aquí soy yo el que manda, así es que... Venga, adelante, que se anima. Esto está No, bien. yo en relación con lo que ha comentado Ramsés, que bueno, ha salido durante el Congreso hoy, el tema del compliance penal, es decir, una reforma que se ha encastrado en nuestro país desde el mes de julio y en la que obliga muchas cosas a las empresas, a diferencia de cualquier otro país, y obliga a tantas que, entre otras, pues el disponer de compliance programs, medidas de prevención, mapeo de riesgos, etc. Bien, eso estamos hablando de continuidad de negocio. Es decir, las sanciones penales que se van a imponer a las empresas responsables de los delitos de sus propios trabajadores va a ser una responsabilidad objetiva e independiente al delito que se ha cometido. Cierto. Estamos hablando de delitos
contra la privacidad, delitos informáticos, etc, etc, etc. Estamos hablando de que todo ese mapeo de riesgos, incluidos los relacionados con seguridad de la información, me van a sancionar no por el delito en sí, sino por no tener adecuadamente gestionada mi seguridad de la información. Es decir, estamos hablando de un nuevo riesgo que ha irrumpido por vía legal y que tenemos que tener en cuenta. Estamos hablando de la continuidad de nuestro negocio. Nos puede cerrar la empresa. Por hilo de la sentencia que estás comentando. Y creo que es muy importante y que ha pasado desapercibido de puntillas, porque políticamente, pues evidentemente esto ha sido un jarro de agua fría por imposición de la OCDE a nivel de los escándalos de los últimos años a nivel político, pero la realidad es que el régimen es durísimo, el más duro en el mundo, y alcanza a todo tipo de delitos, a diferencia de cualquier otros países de nuestro entorno. Y creo que debemos tenerlo muy en cuenta en relación con este... Sin ir más lejos, un magistrado querrá saber si el administrador de la compañía ha hecho todo lo razonablemente posible, creo que es lo que pone. Y más allá, es decir, o sea, que ha sido diligente en hacerlo. Pero se va más allá, es decir, se exige una implementación efectiva. Es decir, no estamos hablando de una seguridad, por supuesto, definida, sino una seguridad gestionada y efectiva, y que se esté comprobando que está siendo efectiva. Si no, se salpica a la empresa de la responsabilidad penal. Y se sanciona a la empresa por un delito diferente al que se ha cometido. Correcto. Y dentro de esas sanciones incluye el cerrar la empresa. Correcto. Y la paralización de su actividad, es decir, la continuidad del negocio. Pero volvemos a lo de siempre, lo mismo, ¿eh? El magistrado lo que necesita realmente es la evidencia legal. Y esa evidencia está en la C, en los mecanismos que implementamos para poder tener clara y tener la evidencia registrada de que uno de nuestros controles, que deriva de una de nuestras políticas, tiene una incidencia porque una persona ha cogido una información de sensibilidad 8 y se la ha transmitido a un USB, cuando la sensibilidad 8 no debe de salir del sistema de información en el que se aloja. Y te da la evidencia o la incidencia de que puede ser un objeto de robo. Directo o indirecto, porque recordar que eso lo ha comentado también antes un ponente, que el usuario a veces no hace las cosas, sino que al ser el eslabón más débil de la cadena, ¿no?, entra el malware y el malware utiliza la identidad del usuario para correr por debajo del sistema operativo como un driver y con ello hacer lo que comúnmente conocemos todos como hacer el mal, ¿no? Pero ¿quién es el culpable? ¿Quién es la identidad del usuario? Es una suplantación. ¿Más preguntas? Sí. Gracias. En ese cliente ficticio, el acceso a los equipos es... ¿se comparte la contraseña? ¿Has comentado? Por turnos. Yo he conseguido Vale. que fuera por turno por 19 alumnos. Enlazando con lo que hablábamos antes. Es decir, imagínate descargas, contenidos digitales, pornografía infantil, software, delitos contra la propiedad intelectual, etcétera. Volvemos al nuevo régimen penal actual. Es decir, ¿quién es el responsable? ¿Qué medidas has puesto? Ninguna. Pero además ni tan siquiera puedes imputar la responsabilidad. No tienes medios ni mecanismos para imputar la responsabilidad, con lo cual el responsable es la empresa, pero por dos delitos. Por los que se han cometido, más por no haber puesto todos los medios, disponer de las políticas, etc, etc. Es decir, estamos en ese contexto. Es decir, doble responsabilidad en este caso. Y más hemos dicho que este ficticio es sector hotelero, ¿no? Oh, y recepción. O sea, que tiene que tener un fichero que además tiene que estar publicado en la asociación porque está tratando datos personales de carácter, ¿no?, de clasificados como A, ¿no?, de clasificación A, y además tiene que mantener un registro con la Fuerza de Cuerpo de Seguridad de Estado. Creo que blanco y en botella. Muchas velas ya encendidas. Pues eso es lo que se hacía antes, rezar. ¿Más preguntas, por favor? Ha sido buena, ha sido un caso práctico ficticio bueno. ¿Alguna pregunta más? ¿Tenemos algún tiempo más? ¿Un minuto? Venga, va. ¿Me permitís, vosotros que sois los que mandáis, hacer otra pregunta? Perdón. Un ¿Sí? minuto. Una pregunta más. Va a Ramsés, ¿vale? Y va sobre el relativo al mismo caso, gestión de identidad. Fijaros la gestión de identidad, lo importante que es. Fijaros lo que es, ¿eh? O sea, mi pregunta va más allá sobre... Teniendo la concienciación, porque además lo sabemos, de que es tan importante tener una gestión de identidad, que no solo gestione la identidad, sino que tenga una integración total, ¿no?, con lo que derivaría de nuestro plan de sistemas, ¿no?, de seguridad y sistemas, que al final lo que es
otorgar accesos para prevenir la fuga de información, para poder tener una monitorización del puesto de trabajo y lo que hace el puesto de trabajo en los sistemas de información. Esos administradores tendrán una gestión de identidad y estarán también auditados, ¿no? No para controlarlo, sino evidentemente para darle herramientas para que los administradores, que son los amos del calabozo, también se sientan amparados de que si cometen un error, eso estará registrado y no se les va a acusar directamente, ¿no? En España, con este nivel de concienciación que estamos actualmente, ¿cómo se lleva a cabo esta gestión de identidad y de accesos en compañías en base a tu experiencia, ¿no? ¿Cómo lo abordan actualmente? La verdad que depende del tamaño de compañías, y voy a ser corto en la respuesta, depende del tamaño de compañías, como he dicho antes, con amplio espacio de mejora, pero es verdad que, de nuevo, donde la tecnología no es el problema y cruzándolo, como decía Ricardo bien, con SIEM o con gestión de logs, haciendo pequeñas integraciones y poniendo sentido común en la orquestación de quién ha hecho qué, obteniendo al final, que es lo que quiere cualquier director, control y visibilidad de quién accede a mis datos. Llamadle así, no llaméis gestión de identidad si no queréis. Quiero algo que me dé control y visibilidad de quién accede a qué. Que me dé las respuestas para cuando aquellos vengan con preguntas, básicamente. Yo te diría que con amplio espacio de mejora, pero es verdad que marcos del conocimiento como COVID, como CSX, lo que hacemos desde ISACA, lo que hacen las consultoras, vamos progresando. Correcto. Y si miramos atrás, pues esta misma conversación, esta misma respuesta hace 3 años, te diría, ¡puf! Dios mío, correcto, la que nos encontramos. Y a día de hoy, fíjate todavía lo que nos encontramos, pero mejorando sería mi respuesta, afortunadamente, con amplio espacio de mejora. Gracias, Ramsés. Y la misma pregunta, es la misma, no es otra, pero para avanzarla. Esa gestión de identidad en el marco tecnológico que está evolucionando, ¿no? Pues tú lo decías antes, ahora el perímetro lo quieren romper aunque no pueden, ¿no? Pero aparece el cloud, aparecen los dispositivos de movilidad, ¿no? Sistemas de información que tienen acceso a la información pero que están fuera del alcance del ámbito de lo que sería la gestión de identidad corporativa, ¿no? Bajo tu experiencia, ¿no? De esto que comentabas, ¿no? ¿Cómo crees que el mundo, ya no España, ¿no? ¿Cómo crees que el mundo, la industria de seguridad aborda o puede dar respuesta a esa necesidad? La respuesta se llama federación, la respuesta se llama cloud está aquí para quedarse. La nube no es solo una palabreja que llevamos unos 5 años, 6, la nube está aquí para quedarse por los trillones de euros que se han invertido en ello y los grandes nombres que hay detrás. O sea, la nube está aquí y se quedará. Lo que hay que hacer, y lógicamente tenemos todavía identidades y las tendremos durante muchos años en nuestros sistemas. Eso se llama federación, llamadle relaciones de confianza, pero eso está aquí para quedarse. Entonces hay que unir, de nuevo hacerse las preguntas de en quién confío y vamos, la industria ha inventado algo que se llama federar, y ahí es con Office 365, Salesforce, Google Plus o con lo que queráis. Federaciones sería mi respuesta. La tecnología no es el problema. Gracias, Ramsés. José Manuel, ya se acabó, ya no, ya era el ending, te lo aseguro. Bueno, yo como moderador de esta mesa, que la verdad, como se introdució al principio, consideraba que era una mesa importante, una mesa en la que se iba a debatir un tema que realmente es de valor, porque todo el mundo, también se decía lo del ciber, ¿no? Es algo para lo cual tenemos que todos hacer un ejercicio de autorreflexión interna y desde nuestras organizaciones, desde nuestros puestos de mando, nosotros desde Seidor, por ejemplo, llevando este mensaje a nuestros clientes para potenciar esa concienciación, ¿de acuerdo? Porque nosotros intentamos concienciar, no asustar, ¿vale? Porque la seguridad a veces se intenta posicionar en base al miedo y creo que es el error más flagrante que existe, ¿de acuerdo? Yo creo que damos por cerrada la mesa, Juan Manuel. Muchas gracias a todos por vuestra paciencia y por haber estado aquí y un placer. Gracias a todos.